Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el 19. Busca más del Señor. Busca más del Señor. San Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. Amén. Muy bien, dice ahí: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, hermanos. Todos sabemos muchas cosas acerca de la fe. Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y conocemos muchos textos que hablan acerca de la fe y de su importancia. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: desarráigate. Y tantos otros pasajes que hablan de este tema de la fe, que es sin duda vital en nuestra experiencia cristiana. Pero tenemos que reconocer que muchas veces nuestro conocimiento tenemos que aceptar que la fe en algunas personas alcanza más que en otras. Es decir, algunas personas tienen grandes victorias de fe, admirables victorias de fe. Otros tienen algunas victorias, tienen algunos triunfos, pero indiscutiblemente no tan grandes como los que experimentan otras personas. Sin embargo, todos tenemos fe. Todos entendemos que si tenemos fe, tenemos lo mismo todos nosotros. Todo el que dice yo tengo fe, tiene lo mismo. Sin embargo, los efectos de esa fe no son los mismos en unos que en otros. Hay quienes parecen recibir más de su fe. Hay quienes parecen estar gozando más de las victorias, de los beneficios, de los bienes de la fe. Hay quienes parecen estar gozando de una fe más victoriosa, de una fe más intensa, de una fe con más resultados. ¿Será cierto que todos tenemos la misma fe? ¿O cómo explicamos esto de que algunas personas gozan de victorias más grandes que otras, pero todos decimos tener fe? En la Escritura se narra una historia que demuestra, hermanos, que la fe de algunas personas puede lograr más que la fe de otras personas. Y nos dice por qué puede suceder esto. Por eso es importante este pasaje, porque nos explica por qué algunos no reciben todo lo que buscan. Todos tenemos fe, sin embargo, muchas veces no todos recibimos lo que anhelamos por medio de nuestra fe. ¿Por qué no todos recibimos todo lo que buscamos? En primer lugar, porque algunos creen que con ser salvos es suficiente. En esta historia se nos narra, hermanos, ese momento dramático en el cual
10 leprosos salieron a buscar al Señor. Por lo que leemos en este pasaje, lo que estos hombres hicieron fue algo verdaderamente admirable, verdaderamente atrevido. ¿Por qué decimos esto? Porque en el contexto de esta enfermedad tan terrible que era tan común en los días de Jesús, todos sabemos que los leprosos no podían mezclarse con la gente sana. Eran separados totalmente de la población sana para evitar el contagio. Nosotros ya conocemos bastante de esa experiencia con el COVID. Los que estaban contagiados teníamos que apartarnos de los que estaban sanos para no provocar un contagio masivo que pudiera haber traído terribles consecuencias, a fin de no contaminar a los sanos. Si por alguna razón ellos tenían que acercarse a los que estaban sanos, tenían que gritar, advirtiendo que ellos eran leprosos. Ustedes mismos se fijan en este pasaje que dice que cuando ellos vieron a Jesús, se pararon de lejos. No llegaron a él de frente porque sabían que les estaba prohibido, porque sabían que no les estaba permitido por causa de su dolencia. Sin embargo, hay un dato importantísimo en este pasaje que hemos leído. Ellos salieron al encuentro de Jesús. Es decir, se atrevieron a romper las leyes establecidas, se atrevieron a salir de los lugares donde ellos eran confinados y salieron en busca de Jesús. Escucharon seguramente que Jesús andaba cerca y ellos dijeron: vamos a buscarlo, tenemos que encontrarlo, es el único que nos puede resolver esta tragedia terrible que destruye nuestras vidas. Estaban tan seguros de que iban a buscarlo que cuando lo vieron le gritaron, porque tenían que pararse de lejos, pero le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En el verso 13. El verso 13 demuestra que ellos habían salido con el firme propósito de encontrarse con Jesús. Se arriesgaban mucho al hacer aquello. Era todo un atrevimiento quebrantar las leyes establecidas por los hombres con respecto a los leprosos. Quebrantaban las leyes que les prohibía el contacto con las personas sanas, pero en su desesperación estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, a correr cualquier riesgo, a enfrentar cualquier consecuencia. Pero ellos sabían que aquel hombre era el que les podía resolver sus vidas destruidas. Este punto es importante para nosotros porque muchos de nosotros también hemos dado un paso magnífico de fe. Un día reconocimos que la lepra del pecado nos había robado nuestra dignidad. Vicios, debilidades de nuestro carácter, imperfecciones en nuestra personalidad provocaban que la vida se nos cayera a pedazos y no nos dábamos cuenta. Hasta que supimos que Jesús andaba cerca y alguien nos ayudó. No hay que olvidar a esas personas que de alguna manera se interesaron en nosotros y nos acercaron a Cristo. Personas que nos hablaban, que nos insistían, que nos visitaban incluso en nuestras casas, que nos invitaban una y otra vez a que nos acercáramos al Señor. Esas personas fueron decisivas en este proceso. Fue difícil. Nosotros también nos arriesgamos. Nos arriesgamos porque las tradiciones familiares decían que ya teníamos religión, que ya teníamos Dios y que no había necesidad de buscar a otro, que en ese campo ya no había más nada que hacer. Pero la vida despedazada que vivíamos nos decía otra cosa y tuvimos el valor para salir a buscar a Cristo. Lo encontramos y Cristo nos salvó. Nuestro pecado fue limpiado y gozamos del perdón en Cristo Jesús, pero es probable que hasta ahí nos quedamos. Si nos fijamos en esta historia, solo uno de los 10 regresó. Fueron 10 los que fueron sanados, pero solo uno regresó al Señor para darle gracias, para glorificar a Dios por su sanidad.
Pero más que su sanidad, él recibió el perdón y la salvación que los otros 9 no tenían. Los otros 9 fueron sanos de sus cuerpos, pero sus almas quedaron igual. Las almas de personas como estas, hermanos, estaban terriblemente dañadas. Estaban dañadas por su enfermedad, por su tragedia al ser leprosos, pero estaban más dañadas por el desprecio, por el aislamiento. Un leproso perdía familia, perdía amistades, perdía todo. Por causa de la enfermedad tenía que quedar apartado de todo mundo, incluyendo los seres que más amaba. Era un hombre solo, era una mujer sola, no había nadie con él por causa de su enfermedad. Pero más que eso, le estaba prohibido glorificar el nombre de Dios y no podía acercarse a los lugares santos. No podía acercarse al templo, no podía acercarse a la sinagoga, no podía acercarse a la congregación de los que estaban limpios del cuerpo. Estos hombres entonces, hermanos, aunque sus cuerpos habían sido sanadas, sus almas todavía estaban heridas. Sus almas todavía estaban llenas de amargura, estarían llenas de frustración, de enojo, de ira, estarían llenas, hermanos, de tantos sentimientos destructivos a raíz de un sufrimiento incomparable que ninguna otra persona sufría por causa de su enfermedad. El que regresó al Señor obtuvo algo más. Su corazón sanó y alcanzó la salvación. Todos tuvieron fe, hermanos. Todos tuvieron fe para salir a buscarlo. Todos tuvieron fe para dejar el lugar donde los tenían confinados por ser leprosos. Todos tuvieron fe para quebrantar las leyes que les decían que no podían hacer eso. Tuvieron fe, una fe magnífica, una fe admirable, claro que sí. Pero una vez que sus cuerpos sanaron, se olvidaron del que los había sanado. Solo uno regresó. Y fíjense bien en lo que dice el texto. Regresó glorificando a Dios. Regresó dándole gracias a Dios. Regresó, hermanos, para engrandecer el nombre de Dios. Y alcanzó su salvación. Es decir, no se conformó. Fíjense bien en algo, lean el texto con cuidado. El hombre ya está sano. El hombre regresó sano, con su cuerpo limpio. El hombre regresó ya nuevo. Había nacido de nuevo. Ya estaba sano, pero regresó. Los otros 9 no. Aquellos se fueron con el sacerdote. Pero este sí regresó, estando ya sano. ¿Para qué regresar si ya había logrado lo que andaba buscando, su sanidad? Regresó porque sabía que aquel hombre tenía más para él. Su fe quería más. Su fe alcanzaría más porque tuvo gratitud para con Dios, porque volvió para con el que lo había sanado. Esta es la gran diferencia, hermanos, entre quedarse salvo. Qué bueno que venimos a Cristo. Qué bueno que rompimos ciertas leyes y tradiciones y venimos a Cristo y Cristo nos salvó. Pero el error de nuestra fe puede ser quedarnos allí, cuando en realidad deberíamos volver al Señor una y otra vez hasta que el Señor haga todo lo que ganó para nosotros en la cruz del Calvario. La fe de algunas personas reciben más porque buscan más, porque quieren más, porque no se conforman con lo que ya recibieron, porque saben que el Dios que los ha salvado es un Dios todopoderoso, que es dueño de todas las riquezas de los cielos y las tierras y quiere derramarlas sobre aquellos que creen. Por lo tanto, esa fe recibe más porque busca más, porque no se conforma con un primer paso glorioso, magnífico, extraordinario, sí,
pero hay más por delante, hay más si seguimos en el camino, hay más si avanzamos en la ruta, hay más si volvemos al Señor una y otra vez para que nos siga bendiciendo. En segundo lugar, hermanos, algunos reciben más que otros, o algunos no reciben todo lo que quieren porque creen que con obedecer una primera orden es suficiente. La obediencia de los 10 leprosos fue determinante en aquel milagro. Esto nos demuestra que fe y obediencia son inseparables. La fe y la obediencia, hermanos, parecen ser hermanos gemelos. Están juntos irremediablemente. Nadie puede decir yo tengo fe en Dios, pero no le obedezco. Y nadie puede obedecer si no tiene fe. La fe de estos hombres fue decisiva. Fíjense que la orden del Señor fue: vayan con el sacerdote. Léanlo con cuidado, dice, y mientras iban, fueron sanados. Es decir, en la obediencia encontraron la sanidad. Obedeciendo la palabra del Señor, encontraron la sanidad. Mientras iban, fueron sanados. Algunos podrían haberse desanimado y decir, ¿y para qué vamos a ir si seguimos estando leprosos? Pero ellos obedecieron la orden y comenzaron a caminar hacia donde el sacerdote, todavía leprosos. Pero mientras iban caminando, fueron sanados. Aquello habrá sido, hermanos, un momento incomparable de dicha y de felicidad para estas 10 personas. Una de sus atribuciones, hablando del sacerdote, era precisamente declarar sano a un leproso. Ustedes pueden leer en Levítico que entre las funciones del sacerdote estaba declarar leproso al que estaba leproso y declarar sano al que pudiera sanar por alguna razón. Cuando él declaraba leproso a alguien, él mismo quemaba todas sus posesiones, su casa, sus ropas, todo lo que hubiera tocado el enfermo. El sacerdote mismo se encargaba de quemarlo todo. Era parte de sus atribuciones. Así como él era el que declaraba leproso a un enfermo, era el único que podía certificar que estaba sano y que podía volver a vivir con la gente que no estaba contaminada, que podía regresar a vivir su vida como todas las demás personas. El sacerdote era sumamente importante y esta es una de las razones por las cuales Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero la segunda razón por la cual el Señor los envía al sacerdote es para que los sacerdotes tuvieran testimonio de que el Mesías había llegado, de que el Dios Todopoderoso estaba entre los hombres. No se conocía de nadie que hubiera sido sano de lepra hasta aquel momento. Se conoce la de un militar con Elías. ¿Cómo se llamaba este señor? Que tiene que sumergirse en el río. Naamán, el general sirio, ¿verdad? Que fue sanado de una manera milagrosa. Pero después de esos casos aislados, no se sabía de nadie que hubiera sido sano de lepra. El Señor los envía para dar testimonio de que el Mesías había llegado. Sin embargo, los 9 ingratos salieron corriendo hacia el sacerdote. Ellos querían tener la certificación sacerdotal. Ellos querían tener aquella certeza, quizá algún documento que les dijera: este está sano y por lo tanto ya nadie lo tiene que rechazar, porque está sano como cualquier otro. Ellos corrieron hasta el sacerdote. Ellos querían llegar donde aquel hombre y que les diera aquel documento, aquella certeza, aquella confirmación que los hacía sanos y que todo mundo debía ahora aceptarlos porque habían superado la lepra.
Pero el que regresó, el Señor hace un énfasis, el que regresó era samaritano. Él dice el extranjero. ¿Y por qué Jesús hace este énfasis? Porque se supone que como samaritano no seguía las leyes del judaísmo. Como samaritano había perdido la comunión con todas las tradiciones del judaísmo. Los otros 9, tenemos que asumir, eran judíos. Y conociendo la ley y presumiendo que conocían a Dios, no regresaron para glorificar a Dios. Y el extranjero, que se supone que no conoce a Dios, ese regresó glorificando a Dios. Parece que el Señor quiere hacer un énfasis en esto. Les quiere decir, aquellos 9 eran religiosos vacíos que no tenían nada en su corazón. Y aunque dijeran que eran judíos y que eran el pueblo de Dios y que eran hijos de Jehová, no tenían nada con Dios. Y este hombre, que aparentemente no conocía el judaísmo o había perdido el contacto con el judaísmo, este hombre regresó glorificando a Dios. Esto es interesante para nosotros, hermanos, porque los ojos de aquellos hombres habían contemplado el milagro de la mano de Jesús, pero su confianza estaba en el sacerdote. Su esperanza estaba en el sacerdote. Su esperanza estaba en la confirmación que aquel hombre les diera de que ellos eran sanos. Es decir, se olvidaron del sanador y se fueron a buscar la justificación religiosa. Se fueron a buscar la aprobación sacerdotal y se olvidaron del que los había sanado. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos sido capaces incluso, no solo de tener fe, sino también de obedecer la voz del Señor. Pero tenemos que preguntarnos, una vez que somos salvos, una vez que somos parte de la congregación del Señor, ¿en qué o en quién está puesta nuestra esperanza? Todavía pueden quedar personas que se sienten justificadas delante de Dios porque guardan el sábado a la manera en que lo hacen ciertas personas. Quedan personas que todavía se sienten justificados porque no comen cerdo, porque no celebran ciertas fiestas cívicas o sociales, porque no beben ciertas bebidas que las consideran quizá impuras o quién sabe qué cosa, y se sienten justificados por todas las cosas que hacen o por todas las cosas que no hacen. Cualquier persona que se sienta justificado por lo que come o por lo que no come, por lo que bebe o por lo que no bebe, está absolutamente confiando en una esperanza falsa, porque la única certeza de nuestra salvación es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros somos salvos porque Él compró con su sangre nuestra salvación. Esa es nuestra certeza. No lo que comamos o no comamos. Nosotros nos comemos todo. Así que tendríamos muchos problemas si nuestra salvación descansara en lo que comemos o lo que no comemos. Nosotros seguimos la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 8, todo lo que os pongan enfrente podéis comer. Y uno dice, recibo, Señor. Y hacemos nuestra propia interpretación de ese texto. Y en buen español decimos, todo lo que tiene patas y no es mesa se come. De manera que nuestra esperanza, si estuviera puesta en lo que comemos, en lo que no comemos, en lo que bebemos, en lo que no bebemos, estamos perdidos. La única certeza de nuestra salvación es que no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa es la única certeza nuestra.
Esa es la certeza absoluta de nuestra salvación. Pero ¿será posible que aún siendo salvos nosotros estemos buscando todavía la certificación religiosa? Puede ser, si creemos que nuestra justificación se debe a que asistimos fielmente a la iglesia, o porque tenemos un ministerio, o porque hacemos el bien al prójimo. Todas estas cosas, hermanos, debemos hacerlas no por mandato, no porque eso garantice nuestra salvación. Al contrario, porque somos salvos, debemos hacer todas estas cosas. Porque estamos en Cristo Jesús, debemos amar a nuestro prójimo. Es bueno que hagamos todo aquello que glorifica a Cristo, pero esto debe ser el resultado no de una certificación sacerdotal, sino de la certificación eterna de la sangre derramada por el Cordero en la cruz del Calvario. Cristo Jesús debe ser el fundamento de nuestra fe. A nosotros no nos justifica ninguna religión, no nos justifica ninguna iglesia, no nos certifica ningún ministro religioso. A nosotros nos certifica nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, y el precio que pagó por cada uno de nosotros derramando su sangre por nuestros pecados. Él es quien nos certifica en nuestra salvación. No basta entonces, hermanos, con obedecer a una primera orden. No basta con haber tenido el valor, la decisión, la sabiduría de reconocer nuestra necesidad de Cristo. Hay que ir más adelante, hay que avanzar, hay que volver al Maestro con gratitud. Hay que servirle al Señor por gratitud, no por interés. Hay que amar al prójimo, no por conveniencia, sino para glorificar al nombre de Cristo. No nos podemos volver gente religiosa siendo salva. No nos podemos volver personas buscando la certificación de cualquier religión, cuando en realidad Cristo es nuestro Salvador. Nosotros tenemos que avanzar en nuestro conocimiento de Cristo, porque esa será la única forma en la que lograremos que nuestra fe tenga toda la bendición y reciba toda la bendición que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Concluyamos, hermanos, diciendo que la fe puede obtener del Señor más o menos, según sea nuestra actitud hacia Él. No nos conformemos con lo que ya hemos recibido del Señor. Él tiene mucho más que ofrecernos, por eso tenemos que volver a Él. Por eso tenemos que retornar a Él y tenemos que volver con agradecimiento, con fe y con convicción de que Él aún tiene mucho por hacer en nuestras vidas. Pero esta obra de Dios en nuestras vidas dependerá de que nosotros volvamos a Él, de que estemos continuamente en su presencia, nosotros en Él y Él en nosotros, y entonces se hará realidad todo lo que nuestra fe puede alcanzar, confiando en el poder eterno de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar.